Muy bien, vamos a comenzar entonces el día de hoy. Seguimos con esta serie de Oídos para Oír y vamos a hablar hoy en esta tarde acerca de la iglesia de Sardis. Y antes de empezar con el tema de la iglesia de Sardis, igual que lo hemos hecho cada domingo, voy a dar un pequeño repaso, un pequeño repasito de lo que hemos estado viendo en esta serie. Recordando que el primer domingo hablamos acerca de la iglesia primitiva apostólica, llamándola así porque estaba conformada por los primeros creyentes y dirigida por los apóstoles, seguidores directos, testigos visuales del Señor Jesucristo. Esta era una iglesia que abundaba en amor y que abundaba, como diría la palabra en griego que encontramos ahí en el libro de Hechos, en koinonía, que es el nombre que tenemos de la iglesia, ¿verdad? Pero era una cosa muy peculiar porque esta koinonía nos habla de la armonía y de la comunión que tenían entonces en la iglesia primitiva apostólica. Enseguida vimos el mensaje en el capítulo 2 de Apocalipsis a la iglesia de Éfeso, que era una iglesia activa y preparada, pero sin su primer amor. Vimos después también el mensaje a la iglesia de Esmirna, que fue una iglesia sufriente, como muchas iglesias que aún en la actualidad realmente están sufriendo por el evangelio. Hablábamos acerca de que el que se burlen de ti en tu trabajo por ser cristiano, pues realmente ese no es un sufrimiento, sino hablábamos de sufrimientos reales que la iglesia en la actualidad, que es perseguida, sufre. Hablamos también en el capítulo 2 de la iglesia de Pérgamo como una iglesia que era tolerante, es decir, una iglesia que permitía ciertos pecados dentro de su comunidad. Hablábamos de la iglesia también el domingo pasado de Tiatira como una iglesia permisiva, una iglesia que estaba permitiendo también ciertos pecados. Y entonces aquí en este contexto quiero recordarles lo siguiente: este es un mensaje para las iglesias. Esto es algo que debe de quedar muy en claro porque así está aquí estipulado en la Escritura. No es un mensaje para personas no convertidas, no es un mensaje para personas que no han escuchado del evangelio, sino todo lo contrario. El Señor Jesucristo le está hablando a los creyentes, les está hablando a aquellos que han escuchado o que habían escuchado de las buenas nuevas y los está exhortando, les está diciendo qué es lo que tiene bien con ellos y muy claramente les está diciendo qué es lo que tiene mal contra ellos. Este es el propósito de esta serie, para que lo recordemos. Más allá de manejar un tema escatológico del cual no me considero experto, se trata de aplicarlo a nuestras vidas el día de hoy, que podamos ver, Señor, en qué me estás hablando como iglesia y obviamente como individuo que formo parte de la comunidad de la iglesia. Entonces eso, hermanos, quiero que nos quede muy claro porque es muy importante en este mensaje del capítulo 2 y del capítulo 3 de Apocalipsis. El Señor le está hablando a la iglesia y es por esa razón que le dice: el que tenga oídos para oír, que escuche lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Estando entonces en ese tenor, vamos a continuar con el tema de la iglesia de Sardis. Vamos a ver qué es lo que sucede aquí en la iglesia de Sardis. Esto lo vamos a encontrar en Apocalipsis capítulo 3 de los versículos 1 al 6. Apocalipsis capítulo 3 versículos 1 al 6. Igual, para contextualizar, que es muy importante siempre hacerlo para tratar de hacer un exégesis o un análisis lo más apegado, interpretar de la manera correcta. Podemos ver, para empezar, que el nombre de Sardis quiere decir remanente. Eso es interesante, que el nombre de Sardis quiera decir un remanente. Durante la historia bíblica, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que siempre ha habido un remanente del Señor. Es decir, ha habido una parte de la población en el mundo que ha decidido darle la espalda a Dios, pero dentro de esa población siempre ha habido un remanente que busca al Señor. Esta ciudad era una ciudad muy rica y tenía cualidades interesantes, ya que estaba situada de manera geográficamente hablando en un tipo de colinas que hacían que la ciudad fuera en cierta manera por fuerzas militares externas, era muy difícil que fuera invadida,
porque tenía una altura muy grande estas colinas y sobre de ellas estaban construidas sus murallas y estaba construida la ciudad, lo que hacía muy difícil que esta ciudad fuera invadida y por lo tanto tuvo un crecimiento económico y social, cultural, religioso en el aspecto greco-romano muy fuerte en su época. Sin embargo, hubo 2 ocasiones en las que la ciudad fue atacada y tiene que ver mucho en cuestión de cómo fue que fue vencida. En esas 2 ocasiones tiene que ver mucho con el descuido de los soldados que estaban en esa ciudad, ya que descuidaban precisamente las áreas donde ellos consideraban que era más difícil que los ejércitos enemigos pudieran entrar. Descuidaban áreas que ellos pensaban que no eran vulnerables. Y entonces el ejército ahí entró. En una de esas ocasiones, uno de los que entró fue Alejandro el Magno, pues famosísimo estratega militar que en su juventud, a su muy corta edad, ya había conquistado el mundo conocido. Esto era muy interesante de Sardis, aunque en realidad no tenía gran cosa aparte de esta situación. En la cuestión religiosa, era una ciudad pagana que adoraba en específico a la diosa Artemisa y a Cibele, quienes eran sus más grandes dioses o diosas, y ellos por ende pues eran devotos de estas diosas, Artemisa y Cibele. Muy interesante aquí lo siguiente: en el templo de Cibele, una de las cosas que hacían dentro de sus costumbres era el castrar a hombres para que ellos se convirtieran en sacerdotes eunucos de ese templo de Cibele en específico. Y no solamente se castraban estos hombres, sino que después también se prestaban a rituales sexuales, se vestían de mujer y así permanecían durante su trabajo como sacerdotes eunucos dentro del templo de Cibele. Entonces nos queda más que claro que era un pueblo pagano, que era un pueblo enfocado a la idolatría y enfocado también al pecado sexual y al pecado también relacionado a todo lo que tiene que ver con la lujuria, los excesos. Y esto también va ligado a los pecados que de alguna manera u otra perseguían a las demás iglesias. Recordemos que aquí estamos hablando del Asia Menor, del área de Turquía, donde estaban situadas como una especie de círculos. Si trazáramos una línea en las iglesias seríamos como un tipo óvalo. Y esto era lo que perseguía a esta comunidad que estaba dominada obviamente por la cultura greco-latina. Eso es importante entenderlo porque mucho de lo que nos persigue en la actualidad también tiene que ver mucho con la cultura greco-latina. Esa es la realidad. Para poner un ejemplo muy sencillo, tenemos la práctica del derecho romano. Es el derecho que en la actualidad rige a muchas de las sociedades. Y así como eso, también nos persiguen muchos aspectos de las artes, por ejemplo, de las bellas artes, que tienen que ver también con estos aspectos culturales grecolatinos. Con esto lo que quiero decir es que fue tan fuerte esa influencia que hasta el día de hoy nos sigue todavía afectando o beneficiando de alguna manera u otra, como lo pudiéramos ver. En su tiempo, la ciudad de Sardis era famosa por su trabajo con la lana y con la tintura de la lana. Eso fue algo que los hizo muy famosos. Ellos sabían trabajar muy bien la tintura de este material, ¿verdad? Del borrego, ¿verdad? De la lana, y ellos hacían tinturas muy especiales. Por todo esto es que podemos entender un poco el contexto de Sardis. Vamos ahora sí directamente a Apocalipsis capítulo 3, versículos del 1 al 6. Apocalipsis capítulo 3, del 1 al 6. Para iniciar, para poder comprender el contexto del primer versículo del mensaje a la iglesia de Sardis, es necesario que nos demos cuenta que la exhortación que va a dar el Señor Jesús a Sardis será la más fuerte en comparación con las exhortaciones de las iglesias, de las 4 iglesias pasadas que hemos visto hasta este momento. Vamos a ver qué es lo que dice. Versículo 1 del capítulo 3 de Apocalipsis. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Sardis.
Ese es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios de 7 aspectos y las 7 estrellas. Lo primero que podemos ver aquí es que el Señor Jesús está en conocimiento o está en control de todas las cosas. Cuando nos habla aquí acerca de que escribe el que tiene el Espíritu de Dios de 7 aspectos, nos habla acerca del conocimiento y del poder que tiene el Señor por medio del Espíritu Santo, y cómo el Espíritu Santo no solamente nos ayuda, no solamente nos consuela, sino que también nos está hablando, nos está trayendo a convicción, nos está vigilando, nos está cuidando para poder estar conforme al Señor. Y si hay algo que esté mal, entonces nos pueda exhortar. Entonces aquí dice el Señor Jesucristo que tiene el Espíritu de Dios de 7 aspectos. Este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios de 7 aspectos y las 7 estrellas. Sin duda tiene que referirse esto al poder del Señor, que es un poder que está siempre y que está en todas partes. Es decir, es como omnisciente y es omnipresente. Esto es algo muy importante que comprendamos. De ahí es que también se puede apegar a lo que dice que el Señor Jesús lleva en sus manos a las 7 iglesias. ¿Qué quiere decir esto? Lo vimos también al principio, en el capítulo 1 de Apocalipsis, en la revelación directa del Señor Jesús hacia Juan, que se menciona que el Señor Jesús tiene 7 estrellas. Esto habla acerca de las iglesias en sí. Las iglesias que Él tiene en su mano, los mensajeros que Él tiene en su mano, que pueden apegarse de una manera hacia el aspecto pastoral, hacia el aspecto del liderazgo, hacia el aspecto de los ancianos en la iglesia, del diaconado, pero tiene que ver a final de cuentas con la iglesia como tal. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque gracias a Dios debemos dar toda la honra a Él, que estamos en sus manos, que estamos ahí como iglesia, estamos en sus manos, pero al mismo tiempo que estamos en sus manos, y por lo tanto el Señor está discerniendo todo lo que hacemos bien y todo lo que hacemos mal. El Señor está analizando cómo estamos haciendo las cosas, cuáles son las intenciones de nuestro corazón, por qué lo estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. Y en ese sentido, por medio del poder del Espíritu, cuando Él nos habla para exhortarnos en bendición o también para decirnos qué es lo que tenemos que cambiar para honrarle a Él, de qué nos tenemos que arrepentir. Muy importante, durante el mensaje de estas iglesias, el Señor Jesús constantemente le está diciendo a la iglesia misma: arrepiéntete, arrepiéntete. Eso es un mensaje muy importante y que fue notorio durante el ministerio de Jesús en la tierra. Antes de morir por nosotros y resucitar, el Señor Jesucristo muy claramente dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es un mensaje que continúa diciendo hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, si nosotros estamos cometiendo algo que no está conforme a la Escritura o que estamos pecando contra el Señor, le aseguro que el Señor con el Espíritu Santo le debe decir: arrepiéntete. Nos dice: arrepiéntete. Y estamos entonces en sus manos. Él conoce todas las cosas y nos va pidiendo arrepentirnos y nos va transformando por medio de eso. Gracias al Señor que estamos en sus manos. Seguimos siendo la obra del Señor. Y eso es algo, hermano, que yo quiero que usted y yo comprendamos de una manera muy clara. Usted y yo somos vasos de barro que seguimos en el caballete del buen alfarero. A veces pensamos que ya somos vasos terminados, e incluso debido a eso llegamos a tomarnos autoridades muy estrictas o incluso hasta fariseicas hacia nuestros hermanos en Cristo. Cuidado con eso. Siempre que usted, hermano, porque es importante que recordemos lo siguiente: no juzgamos nosotros, el que juzga es la Escritura, la que juzga es la Escritura. Pero siempre, hermano, que usted vaya a hacer juicio de algo, de alguien, recuerde y analícese usted mismo también, porque igual que esa persona, usted y yo seguimos en las manos del alfarero. Demos gloria a Dios por eso, pero ahí seguimos. Todavía hay cosas, todavía hay burbujas en el barro, todavía hay cosas que Él está amasando. Algunos tal vez les está dando duro. Recuerde que la tradición judía para el alfarero no era amasar
el barro con las manos, era amasarlo con los pies. Entonces el alfarero tomaba el barro, lo tiraba al piso y ahí lo tenía amasándolo con los pies. Algunos teólogos o predicadores han hecho una analogía de esto muy interesante, y la analogía que han hecho es que si tú quieres estar en las manos del buen alfarero, tienes que aprender a estar debajo de sus pies. Entonces eso es muy importante que lo entendamos, hermano. Aquí entonces vemos cómo el Señor, que conoce todas las cosas, que obra por medio de la capacidad poderosa del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, Él tiene a las iglesias en sus manos. Es así que enseguida también podemos, para respaldar este versículo, este pensamiento, encontramos Efesios capítulo 4 del 11 al 16. Efesios capítulo 4 del 11 al 16. Recuerde, estamos en las manos del Señor. El Señor conoce qué es lo que tiene que trabajar con nosotros. Dice así Efesios 4, 11 al 16. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. ¿A quién se los dio? A la iglesia. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia. Muy interesante ver esto. Estos ministerios que se mencionaron primeramente, los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, tienen una responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios. Es decir, preparan al pueblo y el pueblo lleva a cabo la obra de Dios. ¿Qué le parece? Es decir, el Señor pone un liderazgo que son servidores, hay que entenderlo esto muy bien. Somos mayordomos y servidores del Señor, y el Señor nos permite de alguna manera poder practicar la enseñanza para que el pueblo de Dios al mismo tiempo pueda realizar la obra de Dios. Entonces se convierte en un trabajo circular donde estamos unos y otros honrando a Dios, pero bendiciéndonos unos a otros para ejecutar la obra de Dios. No nuestra obra, sino la obra de Dios. Y esto edifique a la iglesia. Recuerde que la iglesia es de Cristo. La iglesia es la esposa del Cordero. Alguna vez escuché a algún pastor que decía que él tenía mucho temor porque él se sentía que Dios le había encargado a su prometida. Pues le tengo una noticia, así es. Dios nos ha encargado a la prometida, a todos los que de alguna manera tenemos la bendición, pero la responsabilidad de poder servir en algún ministerio, nos está encargando embellecerla. Pero es para Él, para que cuando Él venga la encuentre lista. Y dice aquí, es decir, al cuerpo de Cristo. Versículo 13 de Efesios 4. Este proceso, ponga mucha atención, esto es muy importante. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Si usted me preguntara a mí si yo soy maduro en el Señor, yo le tendría que decir que no, que me falta mucho. Y entonces estamos ahí siendo transformados por el Señor. Estamos en las manos de Jesús. Esas estrellas quiere decir que estamos en sus manos. Ese Espíritu de Dios, esos 7 aspectos, quiere decir que el Señor sigue obrando por medio del Consolador que Él dijo que enviaría para embellecer y transformar a la iglesia. Por eso también quiero aquí aclarar algo: nunca minimicemos la obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo sigue trabajando en usted y en mí. Yo estoy seguro que lo sigue haciendo en mí diariamente. Yo lo puedo sentir. Cuando peco contra Dios, el Espíritu Santo me habla y me dice: hey, estás haciendo mal. Cuando hay algo que el Señor quiere que haga, siento también el Espíritu Santo que me dirige: háblale a esa persona, llámale por teléfono a fulano. Y yo creo firmemente que es el Espíritu de Dios que nos sigue dirigiendo. Dice también enseguida el versículo 14 de Efesios: entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad, atención aquí,
En cambio, hablaremos la verdad con amor, no con un martillo ni un sable en la mano, sino con amor. Y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo. Impresionante cómo Pablo enfatiza esto: Cristo es la cabeza. Dice que es su iglesia, versículo 16. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función en específico o su función específica, esto lo pone de manera sintáctica entre comas. Eso es muy importante entenderlo. Y cada parte, coma, al cumplir con su función específica, coma, ayuda a que los demás se desarrollen. Hermano, ¿tú quieres que los demás se desarrollen en la iglesia? Cumple con tu función. Eso es lo que tú tienes que hacer. Tú quieres que los demás se desarrollen porque a lo mejor estás viendo que no le están echando ganas, que no hacen bien las cosas. Cumple con tu función, con la función que Dios te ha llamado. Y esto va a tener mucho que ver con el mensaje que Jesús le está dando aquí a la iglesia de Tiatira. Dice entonces, y cada parte al cumplir con su función específica ayuda a que las demás se desarrollen, y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Queremos una iglesia sana, que crezca en el Señor y llena de amor. Pongámonos las pilas, pongámonos de pie, cumplamos con la función. Quiero repetir esto con mucho respeto y amor. Para aquellos que siguen esperando el llamado de Dios, yo le tengo una noticia: el Señor ya lo dio. Ir de hacer discípulos, enseñándoles todo lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado. Ya ahí está su llamado, hermano, ya usted puede comenzar. Vamos a continuar con el versículo 1b de Apocalipsis 3. Seguimos ahí en el versículo 1 de Apocalipsis 3. Dice así: yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Qué terrible esta palabra, terrible que se debe de sentir. Era palabra de verdad, es palabra de verdad, pero qué difícil, ¿no? Y qué duras palabras. Yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Primeramente, es notorio que en esta exhortación a la iglesia de Sardis no hay ningún elogio para la iglesia de Sardis. Yo me imagino a la iglesia de Sardis y digo, como pensando, oye, pero pues por lo menos dinos que tenemos una iglesia bonita o algo. No, cero, nada. No hay elogios, sino que directamente le dice: tienes fama de estar vivo, pero estás muerto. Es una palabra muy dura. Vemos entonces también que esta iglesia tenía esa fama de estar viva. Algunas traducciones nos dirían que se refiere a animada. Según, por ejemplo, la versión de Message en inglés, da a entender que pareciera que está activa, pero es una piedra ahí, ¿verdad? Es cuando le dicen a alguien, ¿verdad? Que es una piedrota ahí en el camino que no se mueve, pero como estorba. Entonces, ese tipo de cosas se refiere que tenía fama de estar en la vida del Señor, pero estaba muerta. Al parecer, lo que hacía y lo que el Señor conocía perfectamente, es decir, de la iglesia de Sardis, era que era una iglesia dormida, estática, quieta. Y eso no era lo que Dios quería, sin duda alguna. No eran las acciones que Dios esperaba de ella. Y eso nos lo aclara el versículo 2. Vamos al versículo 2, donde comenzaremos a ver, vamos a leer versículos 2 y versículo 3, donde comenzaremos a tener más claridad a qué se refiere el Señor cuando le dice a la iglesia de Sardis que tiene fama de viva, pero está muerta. Versículo 2, le dice: despierta. Me quiero detener ahí, porque es muy importante que veamos que está escrita esta palabra con signos de admiración. ¿Alguna vez recuerdas cuando tu mamá llegaba y te despertaba para irte a la escuela y que no te querías parar? Hay diferentes tipos de mamás, ¿verdad? Pero tal vez hay alguna mamá que llegaba y con mucho amor, hijo, ¿verdad? Y te empezaba a acariciar el cabello y empezaba así a moverte para que no te fueras no fueras a tener un terror así de que te despertaran, alguna cosa así.
y te decía, hijo, despiértate. Bueno, ese no es el tipo de connotación que tenemos aquí con la iglesia de Sardis, sino que aquí con la iglesia de Sardis tal vez referiríamos al tipo de mamá que llegaba y que nos quitaba la cobija, ¿no? Y llegaba y zape celestial, ¿verdad? Y, ¡órale, despiértate ya! ¡Paz! Ya se te hizo tarde. ¡Órale, levántate! No vas a alcanzar el camión. Te van a poner otra vez falta. Pues, ¿qué no hiciste el despertador 3 veces o no? Bueno, yo veo aquí un signo de admiración donde el Señor está diciendo, despierta. Despierta. Y enseguida dice, despierta, fortalece, qué duro, lo poco que te queda. Porque hasta lo que queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Atención, repito, el Señor le está hablando a una iglesia que recibió el Evangelio, una iglesia que recibió seguramente el trabajo apostólico en su momento, una iglesia que seguramente levantó líderes, que seguramente levantó diáconos, pastores y maestros, y le está diciendo que despierte, que se fortalezca, que fortalezca lo poco que le queda, porque hasta lo que le queda está a punto de morir. Y era una iglesia que no estaba cumpliendo las acciones, aquí así lo dice en esta versión NTV, las acciones. Y dice así que son como requisitos de mi Dios, dice el Señor Jesucristo. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Ah, caray, pero entonces hay que cumplir requisitos para con Dios, que no se supone que todo es, ya vine a Cristo y listo. Pues creo que no. Hay una serie de cosas que el Señor nos enseña. Por eso ahí, regresando a Mateo 28, podríamos recordar que Él dijo, vayan, hagan discípulos, y enséñeles lo que yo les enseñé, lo que yo les pedí, lo que yo les mandé. Enseñarles los mandatos del Señor. Hay requisitos, hay cosas que hay que hacer. Es importante. Y una iglesia dormida probablemente pueda caer en la comodidad de decir, no, todo está bien, pues entonces me voy a echar un sueñito, qué bonita vida del cristiano. Y ahorita más padre que no tengo ni que agarrar el camión, ir a la iglesia, todo está en línea. Gloria a Dios, sigamos así. No te acabes internet. ¿Qué situación? Es una situación muy complicada. Pero entonces aquí el Señor Jesucristo le dice a la iglesia, despiértate, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que te queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Versículo 3. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio. Creído. Entonces fue una iglesia que sí creyó. Fue una iglesia que sí escuchó y una iglesia que le está pidiendo volver. Parte muy interesante que tiene que ver con la connotación de arrepentimiento, volver. Tiene que ver con eso, le está diciendo a la iglesia, arrepiéntete, vuelve. Sin embargo, después lo enfatiza también. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza, aférrate, amárrate de eso. Enseguida dice, arrepiéntete y regresa a mí. Interesante, vuelve, arrepiéntete, regresa a mí. Si no despiertas, aquí hay 2 opciones. Número 1, una iglesia que escuchó del Evangelio, una iglesia que escuchó de la verdad, que estaba siguiendo los principios al inicio. Pero entonces esta iglesia, vemos 2 cosas que pueden suceder. Una, el que regrese, el que se arrepienta, que se vuelva al Señor. Si no, la segunda opción, si no despiertas y sigue su letargo, dice, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Vemos entonces aquí 5 acciones muy importantes que al mismo tiempo nos hablan del por qué el Señor Jesús consideraba a esta iglesia una iglesia como muerta, una iglesia muerta. Lo primero, ya lo mencionamos, le dice despierta, es decir, en otras palabras le está diciendo estás dormida. ¿Entendemos eso? Claro. Entendemos que aunque no lo diga de manera explícita, de manera implícita, al decirte estás dormido, al decirte despiértate, te está diciendo que estás dormido. Despierta, es decir, una iglesia dormida, una iglesia que está fuera
de conciencia de su propia realidad y de la realidad externa. Una iglesia inactiva en relación, atención, en relación a las obras que Dios quiere que realicemos. No me refiero a una iglesia activa que solamente esté haciendo y haciendo cosas sin preguntarle a Dios qué hacer, sino me refiero a una iglesia que está atenta a la voz de Dios, que cuando Dios le dice hay que hacer esto y llega ese rema de Dios que te habla directamente y entonces tú obedeces y haces lo que Él te pide hacer. Mateo 28, versículos 18 al 20 dice lo siguiente. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y aquí voy a entrar y quiero que ponga mucha atención, incluso si puede apúntelo, porque quiero entrar a algo muy práctico en cuestión de ese despertar y en cuestión de por qué a veces podemos considerar una iglesia como una iglesia dormida. Veamos de esta manera entonces muy práctica, pero también al mismo tiempo implícita este versículo que acabo de leer de Mateo 28. Primeramente nos dice el Señor que debemos de ir y hacer discípulos. ¿Cómo vamos y hacemos discípulos? Pues ya sabemos, primeramente a través de compartir las buenas nuevas. Que recordemos que para compartir las buenas nuevas sí es muy necesario hacer conciencia a las personas también de las malas nuevas. Es decir, recordando que nuevas se refiere a noticias, debemos de darle las malas noticias, pero también junto con eso no dejarlos así. Por favor, no los deje con las malas noticias nada más, sino siempre déles las buenas noticias. Como iglesia, porque estamos llevándolo a la practicidad. ¿Cómo hacemos esto? Definitivamente, de uno a uno. Cuando usted le comparte la palabra a alguien y entonces le lleva esa noticia de las malas noticias y las buenas noticias, y esa persona por obra del Espíritu Santo viene a convicción, entonces está haciendo un evangelismo de uno a uno. Pero también como iglesia, atención, existe todo esto que tiene que ver con los eventos evangelísticos. Sí son importantes. Yo le tengo que decir que sí son importantes. En alguna ocasión he oído, por ejemplo, críticas muy fuertes a uno de los evangelistas más famosos de todos los tiempos, Billy Graham, que se le criticó mucho porque hacía un llamado y montones de personas venían al frente y hacían una oración de fe. Y muchos han dicho, bueno, pero es que eso quién sabe qué tan real sería, ¿verdad? ¿Quién sabe qué tan profunda sería su oración? Entonces a este hombre le faltó más profundidad en lo que decía acerca del evangelio. Bueno, lo primero que yo les diría a esas personas es si ellos son el Espíritu Santo para darse cuenta de lo que pasó en el corazón de los que pasaron al frente. Yo creo que no. Yo creo que falta, o si tienen un gran discernimiento tan profundo que se dieron cuenta que los que pasaron al frente lo hicieron nomás porque los empujaron los de atrás, ¿verdad? Del estadio, y pues ya me empujaron, aquí estoy. No, yo creo que ese momento, esas campañas del hermano Billy Graham fueron de mucha bendición porque muchas personas dieron sus primeros pasos a la fe. Yo no sé si lo hicieron profundamente, yo no sé si lo hicieron con convicción, pero lo que sí sé es que dieron primeros pasos, y lo que sí sé conforme a la Escritura es que la palabra misma no vuelve vacía. Y una vez que alguien ha escuchado de la Escritura misma es tan poderosa que va a estar haciendo mella durante la vida de esa persona, ya no la va a dejar en paz. Si el Espíritu Santo hace la obra de arrepentimiento o no en su vida de esa persona, es obra del Espíritu Santo, no de usted y mía. Es el Espíritu Santo el que se va a encargar. Pero ¿por qué digo todo esto? Porque la iglesia realmente sí debería de estar interesada en salir a las calles, en hacer eventos incluso en la misma iglesia o en los parques o fuera, buscar maneras de llevar la palabra de Dios. Nosotros sabemos ya, como lo dije, que es necesario dar un evangelismo muy, muy concreto, un evangelismo, una palabra de arrepentimiento muy, muy fuerte, pero el detalle aquí es hacerlo realmente, que realmente salgamos
de nuestras cuatro paredes, o atención, o lo hagamos en nuestras cuatro paredes, pero de verdad lo hagamos. A mí me ha tocado muchas veces que a veces se realizan, no solo aquí en la iglesia, sino en otros lugares, se realizan campañas de evangelismo en las iglesias y veo al pastor, a los líderes, diciéndole a las personas: hermano, tráigase a su vecino, hermano, tráigase a su amigo del trabajo, hermano, esto y lo otro. Y al final el evento evangelístico fue para evangelizar a los mismos de la iglesia, porque nadie se animó ni se tomó el tiempo de invitar ni siquiera a una persona. Eso es porque no entendemos la gran necesidad imperiosa que tenemos de llevar el evangelio. Y digo imperiosa porque eso quiere decir, es un imperativo, es una orden de Dios llevar el evangelio. Entonces una iglesia dormida, hermano, podría ser una iglesia que no le interesa el evangelio, que no le interesa que otros conozcan del Señor Jesucristo, cuando debería ser lo más importante. Y esto nos lleva al segundo punto, el discipulado. Dice que debemos de enseñarles todas las cosas que el Señor Jesús nos enseña. Ahí sí, para que vea. Obviamente, en un evento evangelístico, en una de las reuniones, por ejemplo, de Billy Graham, iba a ser imposible que las personas que se acercaron a saber más del Señor Jesucristo, abrir su corazón, iba a ser imposible llevárselos y decirles: ahora, ¿sabes qué? Te vamos a pedir que lo que resta de la noche, las siguientes 8 horas, te sientes aquí y te vamos a explicar qué es la Biblia, qué es el Nuevo Testamento, qué es el Antiguo Testamento, cuál fue el ministerio de Jesús, qué es la salvación, qué es la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un trabajo que la iglesia tiene que hacer posteriormente al evangelismo, pero que lo debe de hacer, no lo debe dejar a un lado. Y esto va a tener mucho que ver en manera práctica con el trabajo en células, con el trabajo en estudios bíblicos, en la congregación, con el de uno a uno también. Quiero empezar con este de uno a uno rápidamente. Cuando hablamos de un trabajo evangelístico de uno a uno, de discipulado de uno a uno, estamos hablando de aquella persona que le compartió de Cristo a alguien y después de compartirle de Cristo a alguien dijo: oye, ¿sabes qué? ¿Qué día de la semana tienes tiempo? Me gustaría seguirte enseñando de la Escritura, de la Biblia. Te invito a un café en la casa, ven y vamos a seguir aprendiendo del Señor Jesucristo. Eso es un discipulado de uno a uno. O también los estudios de la congregación. Ahorita se ha tenido que suspender lo de fundamentos de la fe, desgraciadamente. Pero si la situación sigue como sigue, hermano, ten por seguro, te vamos a alcanzar por los medios. Independientemente de que obtengas un certificado o no, lo importante es que seas discipulado en Cristo, que crezcas en la Escritura, que crezcas en la palabra, y buscaremos la manera de que tú puedas seguir creciendo en el Señor. Pero es algo que la iglesia debe de hacer, porque si no va a estar dormida. Si tú y yo estamos esperando a que se pase esta contingencia para discipular a la gente, hermano, pues quién sabe cuándo se pase y nos quedamos sin seguir discipulando. No, debemos de seguir haciéndolo. En las células, muy importante, en las casas. Eso es un trabajo muy especial, porque no solamente se discipula, sino también se crece en la comunión, en la coinonía entre los hermanos. Al discipular, entonces, sucede algo. Enseñamos a obedecer los mandatos del Señor Jesús. Entonces vemos ir y hacer más discípulos, y entonces una vez que hacemos discípulos, les comenzamos a enseñar a los nuevos creyentes que también ellos, al obedecer al Señor, tienen que ir y hacer discípulos. Les enseñamos también, si estamos hablando de los mandamientos de Jesús, recuerda muy bien, el discipulado tiene que ver mucho con enseñar a las personas lo que el Señor Jesús mandó que obedeciéramos. También el Señor Jesús, les tenemos que decir a estas personas que vienen nuevas a la fe, que tienen que amar a Dios sobre todas las cosas. También les tenemos que decir que tienen que amar a su prójimo como a sí mismos. Y esto después va a afectar de una manera muy especial. Por eso quiero ir a la practicidad, hermano, o estoy tratando de ir aquí a lo práctico. Cuando tú vas y haces y llevas el evangelio y empiezas a hacer discípulos y les empiezas a enseñar que obedezcan a Jesús, y la gente empieza a saber que debe de amar a Dios sobre todas las cosas, que debe de amar a su prójimo como a sí mismo, ¿qué crees? Comienzas también entonces a servirles y a bendecirles,
para que ellos puedan construir matrimonios sanos, familias sanas, iglesias sanas, relaciones sanas e incluso sociedades sanas. Dentro de lo que la iglesia debe de hablar, que obviamente la bandera, el estandarte es el evangelio, sin duda, hermano, sin duda, debe de ser también lo que la escritura nos pide en relación. Te lo voy a poner muy fácil. Si el Señor dice que ames a tu prójimo como a ti mismo, ¿a quién es el que tienes más cerca? A tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. La iglesia tiene que tener como tarea también hablarle de esto a la iglesia misma. Y tenemos que hablarles de cómo llevar un buen matrimonio, de cómo bendecir a tus hijos. Claro que se tiene que hablar. No podemos hacer a un lado eso. No podemos omitir, no podemos pensar de, no, puro evangelio y ya el evangelio los transformará y que se hagan bolas. No. La escritura nos habla mucho de relaciones, nos da muchos ejemplos de la familia, nos da muchos ejemplos de padres que tomaron malas decisiones y afectaron a sus hijos, nos da muchos ejemplos de padres que tomaron buenas decisiones y fueron de bendición a su familia. Eso lo tiene que aprender también la iglesia. Pero una iglesia que está dormida, hermano, no le va a interesar esto. No lo va a hacer. Por eso le dice ahí a Tiatira: despierta. Despierta. El punto 4 que quiero aquí mencionarte, como resultado, entonces, hermano, tenemos un evangelio que nos reconcilia con Dios, que nos transforma desde nuestro interior y nos hace de bendición para otros. Una iglesia despierta está activa en esto porque sabe que esto le agrada al Señor. Enseguida, en estos 5 aspectos que mencionamos en los versículos de Apocalipsis 3, nos dice que se fortalezca. Y si dice que se fortalezca, es porque era una iglesia débil. ¿Qué quiere decir? Fortalecerse en lo poco que le quedaba. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Te lo voy a poner también de manera práctica. Si en la iglesia hay pocos hermanos que quieran orar, pues con esos pocos ora y ora más. Ora con ellos. Si hay pocos que quieran orar, con ellos ora. No dejes que hasta eso se extinga. No dejes que hasta eso se acabe. Ora con ellos. Si hay pocos hermanos que quieren evangelizar, con ellos hay que evangelizar más. No dejes que ellos se entristezcan, no dejes que decaigan, no dejes que se desanimen, con ellos evangeliza. Si pocos hermanos quieren discipular, entonces con ellos discipula. Si hay quienes quieren hacerlo con ellos, hazlo, pero no dejes que esto mengüe. Si pocos hermanos quieren aconsejar, visitar, orar por otros, pues con ellos hazlo. No dejes que se extinga. Entonces el Señor le dice: fortalece lo poco que te queda. Y enseguida dice: vuelve a lo inicial, a lo básico, a los fundamentos de la Escritura. A veces podemos pensar que ya sabemos mucho de la Escritura, pero si no tenemos cosas bien básicas, como ya lo mencioné, amar al Señor sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, pues entonces sería bueno volver a eso, volver a los fundamentos. Enseguida dice: retén con firmeza. ¿Por qué? Porque era una iglesia que en su fragilidad no retenía las cosas. ¿Qué quiere decir? Una vez que fortalezcas y vuelvas, tienes que retener eso. Es decir, si ya tienes un tiempo donde la iglesia están orando con fervor, fortalécelo, no lo sueltes, aférrate a eso. Si la iglesia ya está entrando en una dinámica de evangelismo, no lo sueltes, aférrate a eso, sigue, continúa. Si la iglesia está entrando en una dinámica de bendecir a otros, no lo sueltes, aférrate a eso, continúa. Muy importante, retener con firmeza. Y todo esto tiene que ver con retener la doctrina, hermano. Esto va dentro de, sin duda, una iglesia acostumbrada al ser discipulada y a discipular. Es decir, una iglesia que le guste que la discipulen y también discipular, es algo que hay que retener con firmeza. Enseguida nos dice la Escritura también. Le dice a la iglesia de Sardis: arrepiéntete, regresa. Esto quiere decir que era una iglesia, mucha atención aquí, sin
arrepentimiento. Una iglesia sin arrepentimiento. Una iglesia que no hace nada de esto, es decir, de arrepentirse, de retener con firmeza, de volver, de fortalecerse. Una iglesia que no hace nada de esto, simplemente se tiene que arrepentir. Tiene que regresar al Señor, porque si no, será solo una iglesia cristiana de nombre y no de hechos. Esto es lo que el Señor Jesucristo le estaba diciendo a la iglesia de Sardis. Atención, le estaba diciendo, tú tienes un letrero allá afuera que dice Centro Cristiano Koinonia, pero a lo mejor ni centro cristiano eres. Atención, atención, porque sé que es palabra fuerte, pero esto es parte de lo que le está diciendo a la iglesia de Sardis. Tienes fama, tienes fama. Hay que abrir oídos a lo que el Espíritu nos quiera decir. Podemos decir, no, sí que bárbaros, gracias a Dios tenemos muchos views ahí en las transmisiones, ¿verdad? Tenemos en línea enseñanza para los jóvenes, tenemos esto, aquello, lo otro, programas, lo que sea. Atención, cuidemos que no sea solo fama. Cuidemos que no estemos muertos. Cuidemos que realmente estemos escuchando y haciendo no lo que pensemos que tenemos que hacer y querramos nosotros mismos hacer, sino lo que el Espíritu Santo nos pida hacer. Para no ser solamente la iglesia del letrero bonito afuera, hermano, sino ser la iglesia que es sensible a la voz del Espíritu Santo y acciona. No se queda en el sofá, no se queda en la cama, sino que se levanta y hace la obra del Señor. Santiago capítulo 2, versículos 17 al 19. Interesante, tú lo puedes estudiar en tu casa, chécalo en algunos libros de historia. Interesante que incluso teólogos quisieron descartar el libro de Santiago de la Biblia. Esto es muy interesante. Santiago capítulo 2, versículos 17 al 19 dice lo siguiente: como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Este versículo no necesita tanta exégesis, este versículo no necesita tanta explicación. Lo que está diciendo es: si tú crees en Jesucristo, vive como Jesucristo. Dice enseguida ahí el versículo 18 de Santiago 2. Ahora bien, alguien podría argumentar: algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. En otras palabras, yo les mostraré que creo en Cristo, yo les mostraré que he puesto mi fe en Él, yo les mostraré que es mi Señor, haciendo lo que Él me pide que haga. Eso es lo que dice aquí la Escritura. Versículo 19, sigue enfatizando Santiago. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Si ahorita yo hiciera esta pregunta y estuviera aquí la iglesia obviamente llena y normal y dijera, ¿cuántos creen en Dios? Amén, ¿verdad? Diríamos así. Amén. Bueno, si Santiago fuera el que estuviera predicando, te diría, bien hecho. Pero aún los demonios lo creen y tiemblan. Santiago te diría, te felicito, felicidades. Pero tengo una noticia, aún los demonios creen. Y es más, tiemblan. ¿Tú tiemblas por Dios? Y dice, tiemblan aterrorizados. A veces a nosotros nos falta mucho temor de Dios, ¿verdad? Y hacemos cosas que le ofenden pensando que no nos está viendo o que no está al pendiente. Vamos a los versículos finales de Apocalipsis 3 en cuestión del mensaje a Sardis. Versículos 4 y 6 de Apocalipsis 3. Dice así: sin embargo, hay algunos en la iglesia de Sardis que no se han manchado la ropa con maldad. Wow. Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos.
Todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Aquí quiero comenzar con algo y lo quiero aclarar con mucho cuidado. Amén, hermano. Eso es muy importante. Esto que le voy a decir es muy importante. Estos dos versículos se prestan a diferentes interpretaciones, tanto desde lo que se le llama la soteriología, que tiene que ver con la doctrina de la salvación, como también a la escatología, que tiene que ver con la doctrina de los últimos tiempos o días. Pero no es mi intención entrar en esto, ¿ok? No es mi intención entrar en el tema de la doctrina de la salvación ni en el tema de la escatología. Pero en base de lo que vemos aquí, solo quiero dejar mejor unas preguntas de reflexión y de sensibilización para nosotros. Y las preguntas son las siguientes, acorde a lo que el texto dice. Si te preguntaras a ti mismo, ¿qué responderías al respecto? Claro, guiado por el Espíritu Santo, que nos conduce a toda verdad. Deja que el Espíritu de Dios te guíe en este momento que te hago estas preguntas. ¿Soy alguien en la iglesia con ropas manchadas? Porque aquí podemos ver el contexto que nos habla de gente en la iglesia que tenía ropas manchadas y de gente en la iglesia que no había permitido que sus ropas fueran manchadas. Por la maldad, así lo dice, por la maldad. ¿Soy alguien de la iglesia con ropas manchadas? ¿Soy digno a los ojos del Señor? ¿Soy de los que nunca seré borrado del libro de la vida? ¿Soy alguien que saldrá vencedor? Estas son las preguntas que tenemos que hacernos. Más allá de cualquier aspecto doctrinal o punto de vista de donde se quiera ver, que yo sé que hay por lo menos dos diferentes, tenemos que preguntarnos esto con honestidad, porque lo que sí nos queda muy en claro es que el Señor, te repito, por eso fui tan enfático en esto, hermano, el Señor le está hablando a la iglesia, le está hablando a gente que ha escuchado de la Escritura, le está hablando a gente que a lo mejor hasta sirve, le está hablando o que ha servido, le está hablando a gente que lleva años en la iglesia, en congresos, campamentos, predicaciones, etcétera. Le está hablando a la iglesia. Y en la iglesia, aquí en Sardis hay dos grupos. El grupo que decidió mantenerse haciendo lo que el Señor le pedía hacer y el grupo que no. Si estas preguntas, hermano amado, hacen mella en tu corazón, seguramente es el Espíritu Santo que te habla hoy y que probablemente quiere que te pongas a cuentas con el Señor. Si esas preguntas hacen mella en tu corazón como iglesia, si hacen mella en nosotros como iglesia, como Centro Cristiano Koinonia, porque hay que ponernos al primero de la fila cuando hablamos de esto, entonces el Espíritu Santo nos habla y ahí se cumple lo que dice el versículo 6 del capítulo 3 con el mensaje a Sardis. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Señor, nos acercamos a ti con humildad. Nos acercamos a ti, Señor, reconociendo que tú eres Dios y que eres el Dios del universo y eres el Señor, eres el amo de todas las cosas. Que con tu voz, con tu pensamiento fueron creadas las cosas de la nada. Así de poderoso eres, de admirable y de incluso impensable, Señor, porque eres muy grande. A ti nos acercamos y reconocemos, Señor, que somos polvo, que somos minúsculos en medio de tu vasta creación. Y en ese reconocimiento sabemos, Señor, que tú eres santo, santo, santo. Y te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo, que nos ha limpiado de todo pecado, nos ha limpiado de nuestra maldad, y nos has hablado, nos has redimido y nos sigues hablando.
Pero al mismo tiempo te pedimos, Señor, que si en nuestra vida estamos permitiendo aún un sinfín de acciones o diferentes acciones con las cuales estamos pecando contra ti y estamos manchando nuestras vestiduras, perdónanos, Señor. Ayúdanos a volver a ti, ayúdanos a volver a ti en lo individual y al mismo tiempo como comunidad, como iglesia. Ayúdanos a escuchar, ayúdanos a tener oídos abiertos, de entender lo que el Espíritu les dice a las iglesias. Ayúdanos, Señor. Si hay algo que reconocemos también, es nuestra gran necesidad profunda de ti, Señor. Te necesitamos tanto, Señor. Yo te necesito tanto, Señor. Tanto, tanto, Señor. Ayúdanos a honrarte, porque tú nos has dado todo. Nos diste lo mejor. Te diste a ti mismo, Señor. Gracias, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien, pues gracias Dios por habernos hablado este día a través del pastor. Y bueno, todos los que nos están sintonizando, tengo un mensaje como cada domingo para ustedes. Quiero darle un toque un poco diferente al mismo mensaje como tal, que ese sí no cambia para nada, que es el Evangelio. El Evangelio, prácticamente les recuerdo, es: todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, somos totalmente incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Nuestras buenas obras no borran nuestras malas obras, nuestros pecados, y estamos destinados lamentablemente a ir al infierno por nuestras malas obras. Pero entonces Dios, en su amor y su misericordia, se hace hombre. Cristo Jesús toma nuestro lugar en la cruz, el lugar que tú y yo merecíamos. Bebe de la copa de la ira del Padre que merecíamos beber nosotros por nuestro pecado. Y entonces Él recibe los castigos de toda la maldad, de toda la humanidad, para que si tú crees en Él y le recibes a Jesús como tu Señor y Salvador, tú puedas ser librado del infierno por la eternidad. Es la única solución. No hay otro camino, no es por ninguna religión, es única y exclusivamente la salvación por la obra, por los méritos de Cristo Jesús en la cruz. Entonces tú lo único que tienes que hacer es creer en Jesús, pero ese creer conlleva dos cosas: una, arrepentimiento, dar esa vuelta de 180 grados, no solamente pedir perdón, sino decir: ya dejo de hacer lo malo que estaba haciendo para cambiarlo por lo bueno, y entregar tu vida a Cristo Jesús, rendirte ante Él, rendir tu voluntad, decirle: yo quiero entregar mi vida para tu gloria, para tu reino, en vez de para mi propio reino como tal. Eso es creer. Ahora, si tú has creído desde hace tiempo, o tú tomas la decisión en este momento, yo te invito a que tú ores con tus propias palabras sobre este punto. Pero te voy a decir que hay un tipo de salvación, un tipo de fe que nos salva, la fe de los demonios, porque los demonios también creen y tiemblan, pero ellos no se arrepienten, ellos no rinden sus vidas a Cristo. Y cuando tú has creído, el Espíritu Santo mora en ti, y el Espíritu Santo no es pasivo. Va a hacer que tú estés inconforme con tu vida de pecado, que tú ya no estés a gusto, que no estés cómodo, y te va a llevar a tener una pasión, a tener una carga por la gente perdida, a que llegues y les prediques este mismo mensaje y los discipules. Hace unos días veía un mensaje de Francis Chan y ponía un ejemplo que me impactó mucho, y decía que cuando él llega con su hija y le dice: hija, recoge tu cuarto, ella no espera que su hija llegue y le diga: ah, papá, muy bien, déjame te digo que tengo una idea. Voy a juntarme con mis amigas y les voy a enseñar a decir en griego: hija, recoge tu cuarto. Eso no tiene sentido. O: papá, me voy a juntar con mis amigas para ver cómo se ve el hecho de, o en teoría, cómo es
el ir y recoger nuestro cuarto. La hija entiende perfectamente que solamente tiene que obedecer, ir y recoger su cuarto. Yo te quiero dejar esta reflexión. ¿Qué significa ese sígueme que dijo Jesús como tal? No es para estar pasivos, como dijo hoy el pastor, como parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Cada quien tiene que cumplir su función. No estamos aquí para recibir, estamos para dar, como Cristo Jesús dijo: yo vine aquí a servir, no a ser servido. Y como parte de la iglesia, si tú como una parte de ese cuerpo no estás cumpliendo tu función, el cuerpo se enferma, no está bien. Cada uno de nosotros tiene una función para el crecimiento del cuerpo de Cristo, y no lo hacemos por ganarnos algo. La salvación es un regalo, pero cuando tú en verdad has creído, tú en verdad quieres vivir agradeciéndole a Dios con toda tu vida. Quieres entregarle toda tu vida en agradecimiento para la alabanza de su nombre por lo que Él ha hecho. Y es entonces cuando te das cuenta de que tú en verdad has creído. Oremos entonces para finalizar. Señor, muchas gracias, bendito Padre, porque nos das la oportunidad de escuchar este mensaje de salvación. Gracias porque aún siendo pecadores, Señor, aún siendo tus enemigos, tú diste tu vida en la cruz por nosotros y nos das esa salida, Señor. Y te entregaste a ti mismo para salvación de nuestras almas. Yo te pido y te ruego por cada persona que escuche este mensaje, sea una persona nueva o sea una persona que tiene años en la iglesia, que en verdad haya un arrepentimiento genuino y que tú toques su vida, Señor, y tú transformes esa vida por medio del Espíritu Santo. Es la única forma en cómo en verdad podemos estar vivos y no muertos, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, que va a revolucionar nuestras vidas. Van a ser transformadas, no vamos a poder quedar igual. Yo te pido todo esto y te lo ruego en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén y amén. Familia, pues gracias por habernos sintonizado como cada domingo. Los invitamos al siguiente domingo estar también atentos a la siguiente predicación. Les amamos, que Dios les bendiga. Gracias.